Te aseguro que en todos lados has escuchado que para tener éxito en trading debes de tener un método o estrategia simple. Y esto es verdad, pero ¿por qué es que para llegar a esa simpleza se te está volviendo tan difícil? ¿Por qué parece que aunque estés leyendo, viendo videos, haciendo backtesting, aún no parece suficiente? En este video te hablaré entonces de las consecuencias de sentir esa insuficiencia. Para comenzar a entender de dónde viene el sentirse insuficiente o sentir insuficiencia, debes primero observar el mundo que nos rodea, entenderlo para entonces comprender por qué tener una vida simple y suficiente se complica o no es tan fácil de alcanzar. ¿Has alguna vez pensado que debería ser más alto, más delgado o delgada, más bonito, más bonita, más fuerte, más inteligente? ¿Has pensado que para sentir satisfacción en la vida necesitas más dinero, más conocimiento, más viajes, etcétera, etcétera? Tener más tiempo y más dinero, ¿no es acaso esa la razón por la que comenzaste a hacer trading? ¿Alguna vez en tu vida te has sentido completo? Puede ser en tu niñez, cuando eras más joven, cuando recién te habías casado o cuando te aceptaron aquella gran compañía. Quiero que recuerdes cuándo fue. ¿No es verdad que en ese momento te sentiste muy feliz? ¿Te sentiste muy completo? Entonces tenemos que darnos cuenta que sí hay momentos en nuestras vidas donde nos hemos sentido felices porque nos hemos sentido completos. Pero ¿por qué ese sentimiento no permanece? Y de nuevo llegamos a sentirnos insuficientes o sentir que falta algo. Cuando eras pequeño, crecías y experimentaste estos sentimientos de insuficiencia. Desde que un grupo de niños no quiso jugar contigo, o una niña o niño que te gustaba no te hizo caso, o desde que sacaste malas calificaciones y reprobaste el año, o había niños que tenían mejores juguetes, tú, etc. Los sentimientos de insuficiencia no solo vienen por estarnos comparando con otros, sino también vienen debido al rechazo, a la indiferencia, al desprecio, que llegas a interpretar como un hecho. Y eso te lleva a creer que tienes que hacer más o ser totalmente otra persona para ser suficiente para esa persona o situación que falló. Y aunque puede ser que tus habilidades, tu comportamiento, tu conciencia, tu estado emocional y mental en verdad no estaban a la altura, es decir, no fueron lo suficiente para algo específico, es un error generalizarlo y concluir que simplemente no somos suficientes o no eres suficiente. De ahí es que viene la depresión, la infelicidad, la frustración, el enojo, la enemistad, el cinismo. Te voy a contar una de mis anécdotas más favoritas. Se trata de Dave Mustaine, el líder de la banda Megadeth. Pero antes de ser el fundador de Megadeth, él era el guitarrista original de otra banda muy popular del mundo de metal pesado, Metallica. Él fue despedido de esta banda Metallica una semana antes de grabar su primer disco. En entrevistas recientes, él dice que esta situación la utilizó para motivación, para crear una banda diferente y mejor, para que esos de Metallica se arrepintieran de haberlo despedido. La banda Megadeth llegó a vender más de 25 millones de álbumes a nivel mundial. Tocaron en estadios llenos y dieron varios tours alrededor del mundo, pero debido a que su meta siempre fue ser mejor que Metallica, vender 25 millones de álbumes no fue suficiente. Llenar estadios no fue suficiente. Hacer tours alrededor del mundo no fue suficiente. Salir en televisión y hacer millones de dólares no fue suficiente. Y 25 años después, en las palabras del mismo Dave Mustaine, dijo en una entrevista: aún a veces me siento como un fracasado. Aún me siento como la persona que fue despedida de Metallica y no como el líder y fundador de Megadeth. Lo que quiero que esta historia te ayude a entender y darte cuenta es que nosotros somos los que definimos lo que es suficiente o no. El que algo sea suficiente o no, no se trata de una ley o una regla establecida que todos debemos seguir, sino un estándar que nosotros elegimos, que tú eliges. Una de las cosas que debes entender cuando vienes al trading es que la complejidad de nuestro mundo y cómo actuamos en ese mundo es lo que traemos al trading y por lo tanto somos más susceptibles de ver y comportarnos en el trading dependiendo de cómo ya
vemos y nos comportamos en el mundo. Date cuenta en el mundo y sistema que nos rodea, cómo es que se te orilla a tomar una decisión. Es haciéndote creer que no eres suficiente o no tienes lo suficiente. Desde que las marcas te dicen que un par de tenis no es suficiente, necesitas los de correr, los de levantamiento de pesas, los del fútbol rápido, los de ciclismo, etc. Un auto que te lleve de un punto A a un punto B no es suficiente. Debe de verse mucho mejor, tener X cantidad de caballos de fuerza, sistema de sonido digitalizado, llantas de alta velocidad, etcétera, etcétera. Si eres mujer, no eres lo suficientemente delgada. Necesitas cremas, pastillas, fajas. No eres lo suficiente bonita. No eres lo suficiente hombre. Tenemos suplementos para que tengas más testosterona, más vitalidad, mejores erecciones. El plan actual del mandatario del país en el que vives nunca va a ser suficiente, dice el partido opositor. Necesitamos de esto, necesitamos de aquello. No eres lo suficientemente capaz de emprender tu propio futuro. Me necesitas a mí, político, vota por mí. No sabes suficiente de los mercados. Ven, edúcate. Si te das cuenta, el mundo nos dice constantemente que no somos suficientes. Nuestros seres queridos por eso también muchas veces nos exigen cosas, porque ellos mismos también piensan que no hay suficiencia. Lamentablemente el sistema no nos enseña a ser primero felices, sino te dice que para ser feliz necesitas siempre algo más y que no hay suficiencia. Yo no te estoy diciendo que seas conformista y que te quedes quieto y no luches por algo que realmente quieras, pero si no aprendes a reconocer cuándo ya tienes lo suficiente, entonces caerás en esos comportamientos derivados de la manipulación mediática, de la insuficiencia. Cuando alguien está feliz verdaderamente, es porque está agradecido con lo que tiene. En otras palabras, lo que tiene es suficiente para él y sabe reconocerlo. No significa que se queda inactivo o que no seguirá trabajando o creciendo mentalmente, físicamente, espiritualmente. Lo que significa es que siempre está concentrado en el presente y satisfecho. Esto es clave para avanzar, pero al mismo tiempo pasar por el proceso natural que se requiere para lograr cualquier cosa. En trading, el problema que muy probablemente tienes es que aunque estudias, lees, ves videos en YouTube, vas a webinars, haces backtesting, siempre regresas al mismo problema cuando pierdes. Cuando las cosas no van como quieres, piensas que lo que hiciste o analizaste o observaste o aprendiste no fue suficiente. Y esto te lleva a seguir en esta búsqueda frenética de más personas que te digan algo nuevo, una nueva estrategia, un nuevo grupo de trading, un nuevo sitio web de noticias, algo más y algo más. Hace muchos años, cuando entendí este problema, después de pensarlo y estudiar muchas fuentes que no tenían que ver con trading, llegué a descubrir los 4 principios que siempre están presentes y siempre menciono. No importa el gráfico, no importa la temporalidad, no importa el instrumento o el mercado, precio, tiempo, probabilidades, manipulación. Después de años de nuevas estrategias, nuevos métodos, después de que estos van y vienen, me di cuenta que al final todos tenían lo mismo en común. No importaba los indicadores diferentes, o las temporalidades diferentes, o el tipo de mercado, si utilizaban velas Heikin Hashi o Reiko, o si utilizaban barras de tick, etc. Al final los mismos principios siempre estaban ahí, pero hay que eliminar todo lo que crees que sabes antes de poder verlos una y otra vez. Entonces vamos al gráfico y te explico un poco mejor. Por lo tanto, las coordenadas desde una criptomoneda, el dólar contra el Ethereum, tienes tiempo, precio. Una commodity como el petróleo, tienes tiempo, precio. Un índice como el DAX o GER30, tiempo, precio. O una divisa como el euro, tiempo, precio. Ahora, es importante entender que no importa qué estrategia, qué método utilices, toda estrategia necesita una serie de pasos para poder decir que hay una entrada y entonces ejecutar esa entrada, y tiene una serie de reglas para entrar por dicha estrategia o método, para salir de dicha estrategia o método, ciertas condiciones que vas a tener que aprender. Pero lo que quiero que ahora te des cuenta es que voy a utilizar 3 estrategias diferentes. Primero, digamos que esta es un price action. Aquí hay un área de resistencia. Vemos que el precio está dando
lo que podríamos decir que es un W. Puedes adherirle más cosas, por ejemplo un oscilador, pero digamos que solamente le ponemos una línea de contratendencia. Algunas personas lo pondrán así, otras personas dirán que hay que ponérselo arriba de las mechas. Digamos que ahí está, la línea de contratendencia, resistencia, se convierte en soporte, te sale un patrón W y el precio está rompiendo este indicador, que al final es una línea. En ese momento, la persona que aprendió esa estrategia está siguiendo esa regla o esa serie de pasos. Aquí realmente no estoy diciendo que esté bien o mal, realmente no me importa si dije los pasos correctamente o no. Lo importante es entender que hay una serie de pasos que se tienen que seguir para poder entonces decir que hay una entrada, que hay que jalar el gatillo. En el momento que esta W se forma, lo que quiero que te des cuenta, si yo encierro en el momento que se da esta forma, que quien esté adoctrinado a darle más valor, si yo marco el precio más alto de ese patrón o ese gatillo que alguien puede decir, me da un precio de 1.1119 y el precio más bajo de 1.1072. En ese momento, a partir de donde comenzó a formarse ese patrón, esa W, a cuando termina, quiero que te des cuenta que me da una coordenada. Esa coordenada tiene un periodo de tiempo y tiene precios exactos. Tal como en las matemáticas nos dicen, tal como en el ejército, tal como en la NASA y en todas aquellas cosas que tengan que ver con una posición que es una exactitud de un punto exacto en la Tierra, esto es exactamente lo mismo. Una vez que esto esté, en realidad, lo único que va a cambiar, si te das cuenta, es la idea detrás de la W. La idea detrás de resistencia se convirtió en soporte. Pero cuando en el fondo vemos que es una coordenada, a partir de que el precio se mueva, puede moverse hacia arriba, puede moverse hacia abajo, esto va a permanecer. Va a pasar el tiempo y el precio va a hacer dos cosas. Va a continuar subiendo o va a ir hacia abajo. Al final del día no estamos aquí para saber qué es lo que va a hacer el precio. Puede ser que suba en ondas, que puede ser que suba, baje y se quede por ahí, y después suba de esta manera, o puede ser que suba de esta manera, o puede ser que suba de esta otra manera. Cómo suba es totalmente aleatorio. La manera, la forma en la que suba es aleatoria, pero la coordenada va a permanecer. Quiere decir que cuando el precio, que es este, y en otros videos te he explicado que el precio es el mismo en todas las temporalidades, y esto también es el mismo precio en todas las temporalidades, el precio solamente puede estar en una sola dirección, en una sola posición, donde está el precio. El problema que le va a pasar a la mayoría es que como no lo ve así, se queda con la idea de una W. Soporte se volvió, resistencia se volvió soporte. Y entonces hay una expectativa de que el precio se mueva o sea de cierta manera. Entonces cuando el precio, por ejemplo, te toca el stop y después, por ejemplo, se queda ahí y ya después se va hacia abajo, en lugar de haberlo visto esto como una coordenada, solamente lo ves como algo que falló. Esto falló, pero en realidad no es que haya fallado. En realidad es que el precio solamente cambió de posición. Ahí está, 1.1119, 1.1072. Si el precio cambió, solamente cambió de posición. Esto solamente se volvió la serie de pasos de que resistencia se volvió soporte y que rompió la línea de contratendencia, que me salió una W. Estos pasos solamente fueron pasos para ponerle atención a algo, lo que hace que resalte en el gráfico para ti, para quien lo ha aceptado. Pero en el fondo tienes que entender que simplemente fue una coordenada cuando lo vemos desde el tiempo y el precio. Si vemos otra estrategia, por ejemplo esta, donde tiene que tocar el canal Donchian, cruzar la media móvil, la más rápida, la más lenta, y después de que la ha cruzado, por ejemplo aquí, ahí está cruzando y sale esta vela. Ese momento tienes un precio más alto, un precio más bajo y un comienzo y un fin, porque esta es la señal de esta estrategia que resultó ser donde tú estás entonces tomando acción. En principio, como lo he mostrado en la anterior,
tienes exactamente lo mismo, una coordenada en el gráfico, tiempo y precio. El precio en el lado derecho, que es el mismo en todas las temporalidades, solamente va a estar en una posición o en la otra. Puede estar arriba, puede estar abajo, no puede estar en ambos a la vez. Es decir, ya el problema de que si el precio viene aquí abajo, estas medias móviles vuelven a cruzar. Ahora dices, entonces ahora nos vamos para el otro lado. Pero las condiciones se tienen que dar exactamente de que ha tocado este indicador de Donchian, que la amarilla cruce de nuevo el azul y me salga otro patrón de vela. Pero al final, si nos damos cuenta de esa coordenada, el precio lo único que va a estar haciendo es que está arriba y después va a estar pasando abajo. Y esa coordenada realmente va a estar ahí. Es la misma, porque tienes una constante de este tiempo y este precio. Es inamovible. Lo que va a cambiar usualmente va a ser el pensamiento de la persona, la motivación, la creencia. Eso es lo que va a cambiar, pero eso no cambia. Entonces, independientemente de los pasos que haya que esperar para que entonces digamos, este es el gatillo, cuando el gatillo aparece, en el fondo tiene exactamente los mismos principios. Si viera esta otra combinación de indicadores, estas medias móviles y este estocástico, este oscilador, y la estrategia me dice que cuando el estocástico más rápido cruza el más lento, que es el azul, ese es el primer paso. El siguiente paso es que el precio me dé una vuelta en U, ya estando en esa zona de compra. En otro video que te expliqué, al final las medias móviles no son más que una ayuda visual, pero que realmente no te dan nada diferente cuando entiendes su procedencia. Tienes esta vuelta en U y aquí está esta vela de decisión, o lo que podemos decir como un Morning Star, que supera el 50% de esta vela de decisión. En ese momento, volvemos a marcar, tengo un precio más alto, tomando en cuenta todo ese patrón, ese gatillo que se da bajo estas condiciones, de estos pasos que se le pone a esa estrategia, y entonces vas a tener un inicio y vas a tener un fin. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes una coordenada. Cuando eliminamos todos estos indicadores, esa coordenada permanece y entonces el precio solamente puede hacer dos cosas: estar arriba o estar abajo. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que no importa cuántos métodos, cuántas estrategias, hay miles y millones. Y eso es importante de que lo entiendas, porque cuando entiendes que van a aparecer nuevos métodos y nuevas estrategias y nuevas combinaciones, hay un momento en que si realmente entiendes el mercado y entiendes los principios, te das cuenta que no hay más, que todo el ruido que se inventa allá afuera no es más que eso. Toda estrategia, todo método, no importa qué combinación de indicadores, no importa qué temporalidad, no importa qué patrones, con qué tipo de vela, al final vas a tener los mismos principios. Que no te pase como el dicho Zen, que dice: cuando no sabía nada del Zen, las montañas eran montañas y las aguas eran aguas, pero cuando comencé a estudiarlo profundamente, las montañas dejaron de ser montañas y las aguas dejaron de ser aguas. Pero cuando finalmente lo entendí a fondo, realmente, y llegué a la morada de la paz, las montañas volvieron a ser montañas y las aguas volvieron de nuevo a ser aguas. Asimismo, el precio siempre será el precio. El tiempo siempre será el tiempo, las probabilidades siempre serán las mismas y el negocio de la manipulación tendrá el mismo objetivo. No por estudiar trading, conviertas al precio en formas, al tiempo en temporalidades, a las probabilidades en posibilidades y a la manipulación en anomalías. La clave es que entiendas y vuelvas a ver el precio como precio, al tiempo como el tiempo, las probabilidades como probabilidades y a la manipulación como un negocio simple. Te pongo aquí abajo las experiencias y testimoniales más recientes en cuanto a nuestro entrenamiento avanzado, para que te des cuenta que, en conclusión, ellos dicen que tienen una manera simple y por lo tanto tranquila de hacer trading. No es porque les dimos algo más, sino que les ayudamos a quitar todo y entender que cuando entiendes los principios no hay nada más, es suficiente. Y cuando eres capaz de darte cuenta que lo que está ahí, que estos principios son suficientes para poder empezar a seguir al precio, para poder dominar la administración de capital, para dominarte a ti mismo, cuando empiezas a darte cuenta objetivamente y con un nivel de profundidad alto de que no hay más, finalmente aceptas la suficiencia. Y entonces, porque es suficiente, es simple. Y como es simple, hay paz. Y cuando hay paz y tranquilidad, entonces puedes hacer algo en el largo plazo, porque entonces con la paz
puedes expandirte. Mientras que si no entiendes esto, seguirás acumulando y acumulando, viendo aquí, viendo allá, acumulando horas y horas, backtesting y backtesting, porque tú crees que hay algo más, que siempre hay algo más, que cuando haces tu análisis, algo te faltó, algo no viste, por eso es que se te dio la vuelta. Cuando escuchas a otro te dice que también pudo haber sido esto y también pudo haber sido lo otro. Mientras no salgas de esa cárcel mental, nunca podrás llegar a tener paz, porque no hay un techo, no hay una pared que la cual seas consciente y digas hasta aquí es, no hay más. Y como no hay más, es suficiente. Y finalmente estoy tranquilo, porque esto es un negocio, precio siempre estará ahí, siempre se moverá, el tiempo siempre será el mismo, las prioridades serán las mismas, la manipulación va a hacer lo que tenga que hacer para llevar a cabo su negocio, y no hay más que tú puedas hacer. Entonces yo lo único que te pido es que cualquier estrategia que estés utilizando, cualquiera, simplemente en el momento que sigas los pasos de ejecución y te salga el llamado gatillo, sea con order flow, sea con volumen, sea con price action, sea con lenguaje del precio, price action, etcétera, etcétera, en el momento que se supone que tengas que jalar el gatillo, date cuenta que al final vas a tener una coordenada, y entonces te das cuenta que es lo mismo, solamente que cada uno se está enfocando en cosas diferentes. Pero aunque son diferentes, en realidad el precio es el mismo para todos. El proceso de manipulación es el mismo para todos. Si llegas a comprender eso, entonces serás una persona consciente y libre, pero más que nada con suficiencia y por lo tanto paz al hacer trading. Lo siento así, digamos, como que ya no, siento como que no preciso más información, digamos, es como, no sé cómo explicarte, es como que tengo que ir puliendo mi forma de operar, pero como que no preciso más. Digamos, ya comprendo los principios, tiempo, todo lo que nos ha enseñado, tiempo, probabilidades, y bueno, está, digamos, no preciso más información. ¿No? Antes, por ejemplo, en el pasado, no sé, miraba análisis fundamental, ¿viste? Y no comprendía, digamos, yo daba un anuncio de tasa de intereses, y según la teoría económica tendría que ir a subir, por ejemplo, y bajaba, y yo ahí ya me frustraba, y digo, y como que quería dominar el precio yo, pero no puedo. Digamos, hoy en día ya no puedo dominarlo, ni vos ni nadie puede dominarlo. Entonces eso está bueno, está muy bueno. Para llegar a tener paz y tranquilidad en nuestra vida, para realmente ser felices, necesitamos llegar a un acuerdo consciente con nosotros mismos y poder especificar qué es suficiente para nosotros, para estar contentos, para estar felices. Lo mismo pasa en trading. Muchas veces nos embarcamos en caminos que nunca tendrán un fin, si nosotros no determinamos qué, cómo y cuánto será suficiente. Si no lo sabemos, ¿cómo podríamos encontrarlo? Muchas veces tenemos lo suficiente para ser felices y estamos tan obsesionados con tener más sin saber cuánto es suficiente, que despreciamos lo que ya tenemos. En la película muy famosa de El guardaespaldas, donde participó Kevin Costner y Whitney Houston, quienes se volvieron grandes amigos, y en el funeral de Whitney Houston, que por cierto, al tenerlo todo, murió de sobredosis de drogas, Kevin Costner dijo que ella nunca se sintió suficiente amada, suficientemente talentosa, que la batalla de su vida constantemente fue luchar con el no tener suficiencia. Así me ha tocado encontrar gente en el trading que quiere ser rentable o quiere tener una estrategia ganadora, pero no sabe determinar cuánto es suficiente. Quieren algo perfecto, algo que no falle, que tengan altos radios de acierto, que pueda operarse todos los días, que cada entrada mínimo gane 10 pips, etc. Muchas veces ya tienen algo suficiente para hacer una diferencia en su trading y obviamente en su vida, aunque no sea tan rápido, pero para ellos y sus apresuranzas, su intención de mostrarle a otros, su urgencia por llegar rápido al dinero, les impide ver que ya tienen suficiente. Entonces, no se llega a la simpleza, sino hasta que llegas a aceptar la suficiencia. Lo suficiente es lo simple. Cuando aceptas que algo es suficiente, eres feliz y estás tranquilo. Pero para llegar aquí se necesita maduración, y la maduración para muchos se alcanza, lamentablemente, cometiendo errores, con las malas decisiones. Llegar a lo simple no es solo la receta de usa esto aquí, entra aquí, sal allá, etcétera, etcétera.
Eso es simplismo, no lo confundas. La simpleza se logra al tener un estado de conciencia elevado que te permite saber que lo que haces es y será suficiente, para así entonces conducirte y llevarte a donde quieres llegar, obviamente en este caso, a hacer dinero en esta actividad de trading. El secreto no es correr detrás de las mariposas. El secreto está en cuidar el jardín para que ellas vengan a ti. Para hacer dinero en trading, no se trata de perseguir el dinero perfectamente, sino entender que si el precio solo se mueve, que solo puede subir o puede bajar y que el negocio está diseñado para que pierdas, eso es suficiente para que entonces trabajes en la adaptación, es decir, en tu jardín interior, para que las mariposas o el dinero entonces vengan a ti. Soy Luis Morelos, escucha las experiencias más recientes en cuanto a nuestro entrenamiento avanzado aquí abajo en la descripción. Aparecerán aquí alrededor algunos videos para que puedas ver más allá de este tema, con otros videos que ya he dado anteriormente. Sígueme en mi cuenta personal de Instagram, luismorelos618, así como la de FX Logos. Y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.